¿Cómo están mis amigos? Buenos días. Bienvenidos a esta capacitación de prevención de riesgos en trabajos eléctricos. Los saluda el ingeniero Ángel Zárate Ramos. Bienvenidos a esta capacitación, correcto. Y vamos a tocar pues un tema muy importante que es justamente la prevención de riesgos eléctricos. Agradezco a la empresa DMS Capacitaciones por la convocatoria. ¿Ya? Vamos a llevar adecuadamente pues esta capacitación. Recalco, con respecto a estos riesgos en trabajos eléctricos que sin duda requieren, ¿no es cierto?, una atención especial. Es un trabajo de alto riesgo, por lo cual nosotros debemos estar debidamente preparados, capacitados y tener todos los conocimientos, y lo vamos a mencionar el día de hoy en esta capacitación, todos los conocimientos para realizar justamente estos trabajos eléctricos. Quiero presentarme en primer lugar. Mi nombre es Ángel Zárate, soy ingeniero metalurgista de profesión, con más de 10 años de experiencia, habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, la sede de Junín, egresado, graduado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, con una sólida formación académica y amplia experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, desempeñando cargos, más básicamente, pues, ¿no?, en empresas de todos los sectores. Entonces, vamos a ver, tocar esta capacitación, recalco, para mencionar los aspectos más importantes sobre trabajos eléctricos. En la parte práctica veremos un video también donde mencionan a las 5 reglas de oro, correcto, y vamos a hacer énfasis, ¿no?, en el tema justamente de las 5 reglas de oro, que considero yo es una herramienta fundamental para que no ocurra el accidente, ¿correcto? Ténganlo en cuenta. Listo. Comenzamos. El contenido, la introducción, el objetivo, ¿no es cierto? Las definiciones, peligros que presenta la electricidad. Vamos a conocer un poco a la electricidad también. Eh, Accidentes eléctricos, efectos sobre el cuerpo, instalaciones eléctricas, protección contra contactos eléctricos, las 5 reglas de oro, lo que yo les mencionaba, ¿correcto? Los trabajos en tensión, trabajos en caliente también se llama en el tema eléctrico, los equipos y materiales de protección y actuación en caso de accidentes eléctricos. Muy importante, un temario bastante interesante, recalco. En la parte práctica, vamos a ver, me van a permitir proyectar un video y vamos a ver el video como tal, vamos a explicarlo y bueno, vamos a analizar las recomendaciones que nos dan justamente basado en estas 5 reglas de oro. ¿Correcto? Listo. Entonces, ese es el contenido, mis amigos, ese es el contenido. Tengamos en cuenta que la electricidad, ¿no?, el trabajo con electricidad es un tema bastante álgido, peligroso, pues por decirlo menos, pero que debemos estar nosotros en la capacidad por lo menos de controlar, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque debemos evitar el accidente, ¿no? La capacitación de hoy está centrada justamente en las medidas preventivas para evitar que ocurra, que suceda un accidente. Basado en ello, recalco, basado en ello, nosotros tenemos la posibilidad de gestionar, ¿no?, todo lo concerniente pues a la ejecución de estos trabajos eléctricos. Introducción dice, y miren lo que dice, ¿no? En realidad tiene mucha razón, pues, ¿no? Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales o domésticas, claro que sí, sin intervención directa de la energía eléctrica. La electricidad supone, por lo tanto, progreso, bienestar, pero también un riesgo alto para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los medios necesarios para su correcta utilización. Básicamente habla, pues, ¿no?, de la seguridad, ¿no?, basada en la gestión, ¿no?, de estos riesgos eléctricos que vamos a mencionar a continuación. Objetivo general: el objetivo de este curso es desarrollar los conceptos de seguridad y salud relacionados con la protección
frente al riesgo eléctrico, de forma de que el trabajador que desarrolla estos trabajos para el que está o puede estar expuesto, dice, a riesgo eléctrico ejecute dicha actividad de forma segura, empleando las medidas preventivas adecuadas. Además, como segundo objetivo, dice concientizar al personal de que la electricidad, a pesar de que no se le ve ni se huele, dice, conlleva dentro de sí un gran peligro para nosotros. Siempre digo esto, mis amigos, la electricidad no la ves, pero la puedes sentir. Quemaduras, incendios, incluso la muerte. Objetivos específicos, identificar las características y funcionamiento del circuito eléctrico, conocer los efectos de la electricidad en el cuerpo humano, brindar principios básicos de prevención de accidentes por contacto con corriente eléctrica, con corriente eléctrica. Ya miren, entonces eso también es fundamental, es adecuado, digo, ¿no es cierto?, para la ejecución de estas actividades, conocer estos objetivos específicos y sobre todo cumplir, ¿no?, lo que menciona o lo que va a mencionar la capacitación. Marco normativo, básicamente hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, su respectivo reglamento, el Decreto Supremo 005 del año 2012. Y el reglamento específico en electricidad, ¿no? La resolución ministerial 111 de 2013, el conocido RECESATE, pues, ¿no? El reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad. Aquí un comentario, iba a salir un RECESATE 2022. Si no me equivoco, aún no sale el nuevo RECESATE, pero entiendo que ya debería salir, ¿no? Debería salir, debería ser promulgado un nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, digamos, más actualizado, de acuerdo también a los avances tecnológicos que en estos años, por lo menos en estos últimos años, han venido pues manifestándose la inteligencia artificial, por ejemplo. Conceptos básicos, ¿qué es la electricidad? ¿Qué es un conductor eléctrico? ¿Qué es un aislante? ¿Qué es una masa? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué es un cortocircuito? Vamos a verlo también de forma detallada. ¿Qué es la electricidad? Es la rama de la física que describe e interpreta tanto los fenómenos relacionados con la distribución estática de las cargas eléctricas sobre los cuerpos, como los fenómenos determinados por los movimientos de las propias cargas, es decir, la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica. ¿Qué es un conductor? Es aquel elemento que permite el paso de corriente de un lado a otro. Por ejemplo, dice en general todos los metales, cobre, aluminio, oro, el cuerpo humano también está considerado como un conductor. Ya lo vamos a ver, hay un pequeño gráfico más adelante, lo vamos a analizar también de forma adecuada. Ahí está justamente, ¿no? La electricidad sigue un camino, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Bueno, hay un sonido ahí, un momento. Interesante, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, recalco, el cuerpo humano es un conductor, ¿no? Lo ideal sería que la electricidad ingrese y salga rápidamente, ¿no? La electricidad sigue el camino de menor resistencia, dice, para ir a tierra, ¿no? Miren, normalmente, ¿no? ¿Por dónde puede ingresar la electricidad? Por las manos, pues, ¿no? Por las manos, por los dedos. El cuerpo humano es un conductor y básicamente lo que hace, ¿no?, lo que hace el conductor es que la energía eléctrica viaje a través del cuerpo, ¿no? Por eso los daños, los accidentes mortales ocurren, lastimosamente digo, cuando se trabaja, pues, ¿no? Se realiza estos trabajos eléctricos. ¿Qué es un aislante? Es un elemento que impide el paso de la corriente eléctrica a través de su estructura, creando una oposición a un conductor para el paso de la corriente. Por ejemplo, ejemplos de aislantes, porcelana, cerámica, plástico, madera, entre otros, ¿no? Un aislante fundamental, ¿ya? Un elemento aislante, normalmente cerámico también, ¿no? Estos pintados de color guindo, ¿no? Estos platos cerámicos, ¿no? ¿Qué es una masa? Es una parte conductora que forma parte de la instalación eléctrica que en condiciones normales de funcionamiento no está bajo tensión, o sea, el equipo está apagado, no está energizado, ¿no? Pero en el caso de la falla del aislamiento principal, puede quedar bajo tensión, ejemplo, la carcasa de un motor eléctrico, ¿no? Miren ustedes, ya tengan en cuenta eso también. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es el trayecto o ruta de la corriente eléctrica, por donde pasa la corriente, por donde va a generar justamente este paso de corriente eléctrica, por donde va a circular por un circuito, pues justamente, un circuito eléctrico.
Fuente, la fuente de energía eléctrica al interruptor, ¿no? Al fusible, en este caso también al receptor y por último a tierra, ¿no? El sistema de puesta a tierra. Eso también tengan en cuenta porque el circuito básicamente está conformado por estos cinco elementos. Fuente, interruptor, fusible, receptor y sistema de puesta a tierra, ¿no? Un circuito eléctrico. ¿Qué es un cortocircuito? Miren ustedes, ¿no? Las dos aves posadas, ¿no? En los cables eléctricos de repente, pero ¿qué pasa si se juntan? ¿Cierto? Justamente, ¿no? Cierran el circuito y se produce el paso de corriente eléctrica. Ahora sí. Riesgo eléctrico, ¿qué es un riesgo eléctrico? Porque hay trabajos con riesgo eléctrico, eso es lo que vamos a enfocarnos justamente, pues, el día de hoy. Posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano, ya lo hemos visto de qué forma o en qué circunstancias puede circular corriente eléctrica por nuestro cuerpo, ¿correcto? Los riesgos eléctricos son fundamentalmente de cuatro tipos. Choque eléctrico por paso de la corriente eléctrica por el cuerpo por contacto, contacto eléctrico directo o también indirecto. Otro riesgo eléctrico son las quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, caídas o golpes como consecuencia del choque eléctrico o arco eléctrico, descarga eléctrica, caída a desnivel, ¿no? Caída a desnivel también. Incendios, explosiones originados por la electricidad, originados por la electricidad, ¿correcto? Miren, entonces es muy importante mencionarlo porque realmente pues nosotros tenemos la oportunidad de prevenir estos riesgos eléctricos, que la capacitación sirva para ello, mis amigos, ¿ya? Que la capacitación sirva para ello. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud ocupacional, también hay, digamos, definiciones básicas relacionadas a riesgos eléctricos. Peligro, dice, es un agente, evento o situación con potencial de causar daños a la persona, a la propiedad o proceso, al medio ambiente o a alguna combinación de estos. Riesgo, probabilidad de que un peligro ocasione un incidente, accidente con consecuencias factibles de ser estimadas, es decir, que se puede prevenir el accidente, ¿correcto? Energía eléctrica, energía que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. Generalmente el paso de esta energía se transforma en energía calorífica, claro. ¿Ya? Se convierte, ¿no? Se transforma en energía calorífica. Tengan en cuenta también ello. Corriente, flujo de electrones que pasa del cuerpo negativo al positivo en el movimiento de electricidad a lo largo del conductor. Su unidad, la unidad de corriente, es el amperio, ¿no? El amperio, ¿correcto? Ampere, dice, bueno, amperio. Cable a tierra es el cable conductor de protección a tierra de toda la inducción eléctrica. Se distingue porque es de color amarillo y verde, ¿no? El cable a tierra amarillo y verde, clásico color. Lo vamos a ver de repente, hay por ahí algún gráfico. Circuito eléctrico, ya lo hemos visto también, sistema que permite controlar el flujo de electrones, el flujo de corriente. Electricista, especialista o perito en las aplicaciones de electricidad. Electricidad estática, producida por frotamiento, movimiento por la puesta en contacto y separación de dos sustancias distintas, materiales, inclusive también personas. Empalme, unión de conductores para asegurar la continuidad de la instalación. Fuente de energía es la fuerza externa que proporciona energía eléctrica y que permite el flujo también de electrones. Ejemplos de fuentes de energía, las pilas, ¿no? Las baterías, generadores, etcétera. Son fuentes de energía. Intensidad de corriente, cantidad de electricidad que atraviesa la sección de un conductor en la unidad de tiempo, ¿no? Intensidad de corriente, su unidad de medida es el amperio y su símbolo es I, en este caso I latina, ¿no? I latina, ¿correcto? Resistencia, dificultad ofrecida por un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohm, ohmios, ¿no? La resistencia se mide en ohmios, ¿correcto? Tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos y que permite el paso de la corriente, se mide también en voltios. La tensión se mide en
voltios, ¿no? Entonces, miren ustedes, son conceptos importantes que hay que saber, que hay que conocer, y en base a estos conceptos existe pues justamente la ley de Ohm, ¿no? El conocido BIR, ¿no es cierto? Voltaje o tensión igual por intensidad por resistencia. ¿Correcto? Miren, miren, eso también me parece, ¿no? Fundamental, algo básico, recalco, para hacer cálculos justamente en lo que es el tema de la resistencia, en el tema del amperaje y en el tema del voltaje, ¿no es cierto? Intensidad, cantidad de corriente que pasa por un conductor, se mide también en amperios. Tensión o diferencial de potencial, dice, es el estado físico especial entre dos puntos que permite el paso de la corriente. Por ejemplo, en el caso de tensión o diferencia de potencial, para que una pelota se deslice por sí misma, necesita que el suelo tenga una cierta pendiente, ya que si no existiera esa diferencia de altura entre dos puntos, no se movería de su sitio. En el caso de la electricidad, la pelota es la corriente eléctrica y el suelo con pendiente es la tensión. Esta tensión es la que permite que circule la corriente por el conductor. Diferencia de potencial. ¿Ya? La tensión se mide en voltios. Resistencia. La resistencia depende de la longitud del conductor, de su sección, de su área, ¿no? Del material del que está hecho y de su estado. Cuanto más largo y delgado sea el conductor, más grande será su resistencia, ¿no? Se mide en ohmios. ¿Ya? Cuanto más largo y delgado sea el conductor, más grande será su resistencia. Ahí está justamente la fórmula, ¿no? De intensidad de corriente, voltaje sobre resistencia. Aquí está también, bueno, una variación. Y aquí, permítame regresar, por favor. Básicamente es un juego en este triángulo, en estos tres datos, ¿no? El voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Listo. No vamos a ahondar ahí. Básicamente es pues la fórmula nada más, ¿no? Ahora sí, accidente eléctrico. Se denomina accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida o descarga eléctrica con o sin producción de daños materiales o personales. Accidente eléctrico, el hecho de que un trabajador recibe una descarga, ¿no? Ya es un accidente eléctrico. Riesgos derivados de trabajos e instalaciones eléctricas, contacto eléctrico directo, paso de la corriente a través del cuerpo puede provocar electrocución, quemaduras, embolias. También contacto eléctrico indirecto, riesgos secundarios por caídas luego de una electrocución. Claro, ¿no? Claro, pues, el trabajador puede caer tranquilamente, ¿no? Quemadura, tres, ¿no? Tres, quemadura por arco eléctrico, o sea, un corto circuito. Número cuatro, caídas o choques por shock o descarga eléctrica, ¿no? O por carga o por arco eléctrico, miren ustedes también. Entonces, puede haber quemaduras, puede haber caídas, descarga eléctrica, contacto eléctrico también. Son los cuatro riesgos derivados, cuatro riesgos más importantes, derivados, ¿no? De los trabajos de instalaciones eléctricas. Como quinto riesgo tenemos al riesgo de incendio-explosión, un cable mal aislado, una conexión defectuosa y una parte de la corriente que circula por la instalación, encuentra un camino a tierra a través de materiales conductores, ¿no? Que calientan, dice, todo lo que entren se calientan con todo lo que entren en contacto. Es el inicio de un incendio, sin embargo, es posible evitarlo si se detecta la fuga de la corriente. Claro, hay que detectar dónde está generándose esa fuga de corriente y tomar las acciones respectivas. ¿Qué vamos a evitar? Justamente que este incendio, que esta explosión, pues llegue a suceder, llegue a ocurrir. Otros riesgos de incendio-explosión, dice la sobrecarga de elementos, es decir, la exigencia más allá de los valores establecidos en la fabricación, pueden derivar en fallas de los equipos. Claro, o sea, de repente hay una sobrecarga de energía o una sobrecarga térmica que va a ocasionar de repente ignición, o sea, presencia de fuego. Y el fuego, pues, ¿no? Lastimosamente digo, se puede convertir en un fuego en descontrol, que básicamente es el incendio. Miren la imagen, las imágenes son contundentes, por eso ocurren los incendios, pues justamente, ¿no? Ya, bueno.
Miren ustedes, estas imágenes son contundentes, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de orden y limpieza, cuando hablamos de situaciones, escenarios en las que no debe ocurrir un incendio, una explosión, tenemos que fijarnos justamente en esta situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las oficinas, en los equipos de cómputo, los cables o los tomacorrientes no pueden estar de esta forma, pues, ¿no? ¿Ya? La probabilidad de que ocurra un incendio o una explosión en estas condiciones altísima, es altísima. Miren, ¿no? El cableado y el sistema de puesta a tierra, increíble. La conexión, ¿no es cierto? Con con el interruptor también, con el tomacorriente, ¿no? Con el enchufe, miren, ¿no? ¿Ya? Entonces, y bueno, ya al lado derecho, con un solo tomacorriente, creo que hay, ¿no? Adaptadores, creo que hay como 10 adaptadores. Ya es algo inaudito, ya es algo que no debe ser permitido. Una inspección en materia de seguridad también en este aspecto, mis amigos, puede evitar que duda cabe que ocurra un incendio o una explosión. ¿Ya? Puede evitar que ocurra un incendio o una explosión. Factores que influyen en un accidente eléctrico, muchos factores, no solo a nivel del área de trabajo, a nivel temperatura, sino también al factor persona, ¿no? ¿No? El factor del mismo trabajador. Vamos a ver, dice intensidad de corriente, tiempo de contacto, tensión de contacto, claro, nivel de tensión, resistencia del cuerpo en los puntos de contacto, recorrido de la corriente a través del cuerpo, mientras más largo sea el recorrido, más perjudicial será para la persona, para el trabajador. Naturaleza de la corriente, naturaleza del accidentado, capacidad de reacción también del organismo, capacidad de reacción del organismo, ¿no? No todos los cuerpos reaccionan pues de la misma forma, de la misma manera. ¿Ya? Tengan en cuenta eso también entonces, mis amigos. Entonces, van a ocurrir accidentes, ¿no? Por descarga eléctrica, por contacto directo o también por contacto indirecto, por inducción, por acercamiento, nada más, ¿no? Ya tengan en cuenta y eso lo vamos a explicar justamente en este momento. ¿Por qué, a ver, dice, por qué se produce la descarga eléctrica, ¿no? ¿Por qué se produce la descarga eléctrica? El cuerpo humano es un conductor, dice, y forma parte del circuito eléctrico. Claro que sí. El circuito eléctrico tiene tensión, es decir, está energizado. El circuito eléctrico así formado se cierra por alguna parte, claro. En algún momento o en algún lugar, ¿no es cierto? Se cierra se cierra el circuito eléctrico. Entonces pasa corriente, pues, ¿no? Pasa corriente eléctrica. Diferencia de potencial mayor que cero entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica, ¿no? Miren ustedes también, miren las imágenes, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante. ¿Ya? Contacto con dos conductores, cuando estamos revisando de repente alguna instalación eléctrica. Contacto con un conductor activo y tierra, claro, también ocurre la descarga, ¿no? Contacto directo, dices el contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos, de los materiales y equipos. ¿Ya? Entonces también, miren ustedes, tengan en cuenta esa posibilidad, ¿no? De que pueda ocurrir un accidente. Contacto indirecto, miren ustedes la mano del trabajador para la figura está o tiene contacto con, básicamente con un elemento protector, ¿no? Pero de repente ese elemento protector ya está energizado, pero el contacto es indirecto. Es el contacto del cuerpo con partes puestas accidentalmente bajo tensión, con partes energizadas. Es un contacto accidental, ¿no? Ya. Entonces, pero tiene paso de energía eléctrica, por lo tanto, pues el trabajador va a recibir la descarga, ¿no? El trabajador recibe la descarga, qué duda cabe.
Intensidad de corriente, dependiendo de la intensidad de corriente también, en este caso en el cuerpo humano, serán los daños de repente pues también más severos, ¿no? Intensidad de corriente mediante experimentos realizados en personas y animales ha quedado demostrado que la intensidad es uno de los factores que determinan la mayor o menor gravedad de las lesiones. Como siempre les he mencionado, mientras más tiempo permanezca la electricidad dentro del cuerpo, el daño será mayor. De 1 a 3 miliamperios no existe peligro y el contacto se puede mantener sin problemas. De 3 a 10 miliamperios se produce una sensación de hormigueo y puede provocar movimientos reflejos. De 10 miliamperios, tetanización muscular, contracción muscular, ¿no? O contracción de los músculos de las manos y los brazos que impide soltar los objetos, ¿no? Que impide soltar los objetos. Ah, ok, ok, miren. ¿Por qué no sueltan los objetos? Porque los músculos están contraídos, pues, ¿no? Y no los puedo soltar, por eso, justamente, ¿no? 25 miliamperios para los respiratorios si la corriente atraviesa el cerebro, 25 a 30 miliamperios si la corriente atraviesa el tórax, 60 a 75 miliamperios fibrilación ventricular si atraviesa el corazón, ¿no? Se atraviesa el corazón. Miren, entonces, el daño generado por la intensidad de corriente dentro de nuestro cuerpo también será importante. También será importante. Por lo tanto, para trabajos eléctricos es necesario usar implementos y herramientas que eleven la resistencia del paso de la corriente, ¿no? EPPs dieléctricos, ¿no? EPPs dieléctricos. Así, por ejemplo, si usamos un piso de gemos, zapatos con planta aislante para trabajos de baja tensión, 220 voltios, baja tensión, estamos aumentando la resistencia a valores superiores a los 3,3 megaohmios, claro. Cuando utilizamos los guantes dieléctricos o herramientas aisladas, estamos protegidos por una alta resistencia que supera los 20 megaohmios, ¿no? Miren ustedes, entonces es importante también, ¿no? Es importante el uso de estos EPPs dieléctricos. ¿Te va a proteger? Sí, claro que sí. Por lo menos te va a proteger más que cualquier EPP normal, ¿no es cierto? Te va a proteger también de forma adecuada. ¿Ya? Tengan ello en cuenta. Elección del equipo de protección personal dependiendo del confort, ¿no? Que sean de las tallas adecuadas, ¿no? Dependiendo del tipo de protección, dependiendo del costo, no sé si dependiendo del costo, ¿no? Porque si se trata de proteger a los trabajadores, los EPPs deben ser adecuados, ¿no? Y deben realmente, digo, deben proteger pues a los trabajadores, ¿correcto? Tengan en cuenta también ello. Entonces, importante el nivel de protección, importante el confort que sea de la medida, ¿no? Que sea de la medida. Importante también esa versatilidad, digamos, para que estos EPPs sean utilizados de forma adecuada. Ahí está, ¿no? Zapato dieléctrico, casco también dieléctrico, ropa de trabajo, guantes dieléctrico, ¿no? Básicamente son los EPPs que nosotros debemos utilizar y que debemos también, por ejemplo, inspeccionar, ¿no? Deben ser debidamente inspeccionados. Cuando hablamos específicamente de los EPPs para trabajos con electricidad, hablamos del casco, de la careta y de los anteojos o de los lentes de seguridad. A ver, ahí está, guantes dieléctricos, pértiga, revelador de tensión, pértiga aislante, miren ustedes, ¿no? La pértiga para ganar altura, ¿no? Y para verificar la ausencia de tensión en determinado punto, en la apertura de repente de un circuito eléctrico, en este caso en los postes de media tensión, ¿no? Y en los cables también de media tensión. ¿Cómo verifico? Utilizando la pértiga aislante. Utilizando la pértiga aislante. Banco de maniobra también aislado, miren ustedes, para que el trabajador, pues, de existir
intensidad de corriente, nivel de tensión, ¿no es cierto? No tenga ningún inconveniente porque esta banca es una banca aislante también, ¿no? Banco de maniobra con un material aislante. El gráfico creo que es contundente, miren ustedes, para lo que sirve, ¿no? Para ganar altura, pero también para estar protegido. Para ganar altura y también para estar protegido. Alfombra aislante. Normalmente cuando se realizan trabajos en determinados puntos, tableros eléctricos, horas de trabajo y demás, para trabajos eléctricos recalco, se utiliza esta alfombra aislante que debería estar también a la mano, ¿no? Para su respectivo uso. ¿Ya? Miren, ¿no? Entonces, cada área de trabajo debería estar o deberá estar protegida. Arnés de seguridad y eléctrico, claro que sí, voy a realizar trabajos en altura, pero voy a realizar trabajos en altura de repente para revisar algún tema eléctrico, ¿no? Justamente porque la mayoría de trabajos eléctricos son también pues en altura. ¿Ya? Son también en altura. Es decir, que este arnés pues se necesita, ¿no? Se necesita. Ahora, para utilizar adecuadamente este arnés hay que inspeccionarlo, ¿no es cierto? Hay que guardarlo también de forma adecuada para que no se deteriore, ¿no es cierto? O no se desgaste de forma natural. Específicamente, un arnés de seguridad y eléctrico, ¿no? Para uso en trabajos eléctricos. Herramientas aisladas, herramientas dieléctricas también, es muy importante, ¿ya? Es muy importante. En el caso de los alicates, de las pinzas, de los atornilladores, destornilladores y demás, tienen estos mangos dieléctricos, ¿ya? Tienen estos mangos dieléctricos que son mangos aislantes, justamente, para que el trabajador, cuando esté utilizando estas herramientas, por lo menos no reciba una descarga, ¿no? ¿Ya? Miren, entonces, definitivamente, ¿no? Definitivamente, el uso adecuado de esas herramientas dieléctricas también reduce el porcentaje de ocurrencia de accidentes. ¿Ya? Miren, entonces, ello es fundamental. Medidas de prevención generales, ¿no? Hablamos de manera general cuando hablamos de trabajos eléctricos, de manera general, ¿no? Vamos a hablar también de las 5 reglas de oro, no se preocupen, les decía, hay un video en la parte práctica. Vamos a ver el video. Vamos a escuchar el video y luego vamos a analizar, ¿correcto? Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones y sin cables expuestos. Las herramientas dotadas de enchufes de 3 espigas se enchufarán en tomacorrientes también de 3 orificios, ¿no? No enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos. Nunca se cortará una espiga para que concuerde con el tomacorriente. Normalmente, no voy a decir que ¿no? Pero se utiliza, bueno, se quita esta tercera espiga, la espiga normalmente circular, ¿no? Para que pueda ingresar en el enchufe o el tomacorriente. ¿Ya? Miren, entonces la recomendación es que no se quite esta tercera espiga porque es la de instalación del sistema de puesta a tierra. ¿Ya? Entonces, miren, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta. ¿Ya? Tengan en cuenta. Listo. No enchufar cables pelados en tomacorrientes, deben estar conectados a tierra o debidamente aislados, ¿no? Interruptores y botones también en buenas condiciones. Todo eso se logra con la respectiva inspección, pues, ¿no? Eso también ya lo hemos mencionado. Todo se logra con la respectiva inspección, ¿ya? Todo se logra con la respectiva inspección. No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles inflamables. Sujetar la herramienta con ambas manos, ¿no? Ambas manos hay que utilizar guantes dieléctricos, recalco. Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin detenerla también previamente, ¿no? Está hablando del esmeril o amolador, ¿correcto? Hay que detener para desenchufar, ¿ya? Porque si no, podría ocurrir, podría pasar un accidente.
Los discos o muelas de herramientas de corte, esmeriles o devastadoras, estarán enteras en todo su diámetro, es decir, libres de grietas u otros signos que hagan dudar de su integridad. Que hagan dudar de su integridad. Miren, ¿ah? Cuando hablamos de las prendas de los trabajadores, ¿no? También, claro. Miren, no usar chalinas, bufandas o elementos que puedan ser atrapados por la rotación de las herramientas, claro que sí, podría pasar, podría pues ocurrir un accidente. No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o vulcanizada. Tiene que ser un solo cable, ¿no? Un cable entero, pues no puede ser un cable, digamos, complementado, parchado, un cable unido. No no pueden haber uniones. Normalmente se hacen estas uniones utilizando también esta cinta aislante, ¿no? Entonces, no es una buena práctica, ¿ya? No es una buena práctica. Proteger a los conductores eléctricos de quemaduras, corrosivos, cortes, aplastamientos, paso de vehículos, etcétera, ¿no? Evite colocar cables eléctricos sobre fierros, tuberías, agua u otros objetos metálicos que faciliten las fugas de las corrientes. Claro, no voy a colocar pues unos cables encima de unos conductores, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire, ¿por qué? Porque básicamente como trabajadores también nos podemos accidentar. Pero nos podemos accidentar de una forma también importante cuando mencionamos y decimos, bueno, nosotros tenemos que ser precavidos al momento de colocar estos cables, por dónde los vamos a extender, ¿no? Por dónde los vamos a dirigir. No podemos colocarlos pues sobre, digamos, cualquier superficie, ¿no? Como dice la diapositiva, una superficie húmeda, por ejemplo. No voy a dejar que el agua sobrepase al cable, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. No es un tema menor, ¿no? También habla de las chalinas, de las bufandas y otros elementos, dice que pueden ser atrapados por la rotación de alguna herramienta. Cuando hablamos de las extensiones eléctricas, la conexión con los enchufes, así como con toda la instalación, dice, no deben estar dañadas. Siempre tienen que tener el pin del sistema puesta a tierra, ahí está justamente el tercer pin circular, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si se pasan a través de hoyos, deben protegerse de orillas filosas. Nunca los use entre agua y no los exponga a calor excesivo, a menos que usted sepa, dice que están diseñados para ello. ¿Ya? Entonces, básicamente, verificar, ¿no? Verificar que los cables estén en buenas condiciones. ¿Ya? Verificar que los cables estén en buenas condiciones, nada más. O sea, cuando están los cables en buenas condiciones, es decir, que deberían estar ordenados, enrollados también adecuadamente y demás. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿Ya? No los exponga, dice, a calor excesivo, ¿no? A menos que usted sepa que están diseñados para ellos, a menos que sepas que va a soportar, pues, ¿no? De repente algunos trabajos en caliente combinados con temas eléctricos. De repente el cable, no sé, pues está sobre una superficie caliente que de repente se puede derretir, ¿no? ¿Ya? Importancia de la conexión a tierra. Los cables, extensiones y enchufes expuestos pueden transmitir energía, por lo que debe tener una conexión a tierra para evitar contactos eléctricos, especialmente cuando se usan herramientas de mano que operan con un motor, o sea, herramientas, herramientas de poder, pues, ¿no es cierto? Herramientas de poder, ¿ya? Herramienta de poder. Especialmente cuando se usan herramientas de mano que operan con un motor, herramientas o equipos que se operen en lugares mojados o húmedos o donde los trabajadores estén parados en superficie que son conductores de electricidad. Mire, entonces es fundamental, pues, ¿no? Que exista un sistema de puesta a tierra, por lo menos para temas eléctricos, un sistema de puesta a tierra temporal, ¿no? Sobre todo también cuando están utilizando herramientas de poder, eso es lo que menciona, ¿no? Herramientas de poder. A ver, cuando hablamos de temas eléctricos,
Es fundamental y es parte de las 5 reglas de oro, que lo vamos a ver en un momento. Es fundamental el hecho de bloquear o de tener un procedimiento para bloquear la energía eléctrica, ¿correcto? Como empresa, todos como empresa debemos tener un procedimiento para realizar el aislamiento, bloqueo y etiquetado, no solo de energía eléctrica, sino de todos los tipos de energía que se puedan bloquear y que se deban bloquear para intervenir de repente por un tema de mantenimiento, por ejemplo, a un determinado equipo. Entonces, es importante contar con ese procedimiento, ¿ya? Es importante contar con ese procedimiento. Cuando nosotros hablamos de realizar el aislamiento, bloqueo etiquetado, ¿no? Hay dispositivos de bloqueo específico para temas eléctricos, justamente lo que vemos en esta diapositiva, ¿no? Dice dispositivos de bloqueo, los candados, ¿no? Pero no cualquier tipo de candados, sino candados industriales. Se utilizan para que sea imposible accionar un interruptor o abrir una válvula. Elementos portacandados para bloqueo. Cuando son varios los empleados, ¿no? Los trabajadores autorizados para trabajar en el mismo equipo, van a bloquear básicamente pues varias personas, varios trabajadores. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Portacandados para bloqueo. ¿Ya? Entonces, miren, entonces eso también es importante mencionarlo, pues, mis amigos. Eso también es importante mencionarlo. ¿Ya? Tarjetas y la tarjeta de color rojo personal indican la razón por la cual se ha realizado el bloqueo. Además, estas tarjetas tienen pues los datos de los trabajadores que están bloqueando también el respectivo equipo, ¿ya? Tienen los datos de los trabajadores, de las personas que han realizado el bloqueo de estos equipos. Prácticas de trabajo seguro, tener los procedimientos, tengan sus procedimientos escritos de trabajo seguro, sus procedimientos, por ejemplo, de aislamiento y bloqueo, el procedimiento del uso del esmeril, uso de la moladora, todo lo que tenga que ver con temas eléctricos, todos en realidad, ¿no es cierto? Dependiendo del nivel de riesgo, deberían contar con sus respectivos procedimientos. Para evitar accidentes eléctricos se recomienda conocer los principios de la electricidad y sus respectivos riesgos. Respetar y usar las conexiones de puesta a tierra de los equipos, herramientas y artefactos. Conocer y respetar las distancias de seguridad de las instalaciones de acuerdo también a su nivel de tensión. Este último punto me parece fundamental, ¿no es cierto? Porque hay que aplicar medidas, ¿no? Hay que aplicar medidas, distancias mínimas de seguridad, según el nivel de tensión que pase, de repente por alguna vivienda, por alguna oficina, por algún área de trabajo, ¿no es cierto? Hay que conocer y respetar las distancias mínimas de seguridad. Eso lo establece también el RECESATE, lo establece también varias otras entidades del Estado. Ya hay un pequeño manual al respecto, hay que leerlo y de repente para poder reforzar, ¿no es cierto? Para poder reforzar el conocimiento sobre estos trabajos eléctricos. Verificar la ausencia de tensión eléctrica con un equipo adecuado, claro, ¿no? ¿Ya? Verificar que funciona, dice el comprobador, el comprobador de la tensión. Eso también ténganlo en cuenta. Importante tener estos equipos para verificar justamente la ausencia de tensión, ¿no es cierto? Con un equipo adecuado, el multitester, el revelador de tensión, ya lo hemos visto también en altura y demás, ¿ya? En altura y demás. Verifique que dice que funciona el comprobante de tensión. Si el trabajo es en altura, compruebe el barbiquejo y el cinturón. Ah, bueno, ok. Como EPPs en altura, básicamente, ¿no? Que también, digo, pues se pueden combinar. Se pueden combinar, ¿ya? Se pueden combinar. Tengan en cuenta también ello.
Hacer uso de los implementos de seguridad en todos los casos, los EPPs también dieléctricos, hay que protegerlos de forma adicional para que básicamente no ocurra el accidente y no, como trabajadores, ¿no? No recibamos pues una descarga eléctrica, no ocurra el accidente. ¿Ya? Tengan eso también en cuenta, ¿correcto? Tengan eso también en cuenta. Listo. Implementación de un sistema de bloqueo etiquetado. Ya hemos mencionado la importancia, ¿no? del sistema o del procedimiento de aislamiento, bloqueo etiquetado. Fundamental que como empresa cuenten con este sistema y no solo cuenten con el sistema, sino también pues lo utilicen, ¿ya? Lo utilicen, eso es fundamental. Vamos a ver, ¿qué dice, ¿no? O qué menciona? Ahí está. ¿Para qué sistemas mecánicos de protección? Dice, ¿para qué sirve esta caja? Esta caja es multicandado, ¿no? ¿Ya? Portacandado también le llaman. Miren, ustedes tienen los agujeros, no solo para un trabajador, sino para varios trabajadores. Nadie debe trabajar bajo la protección hecha por otra persona. Hay que hacer nuestra misma protección. Hay que verificar que realmente el equipo está bloqueado y demás. No puedo cometer, pues, exceso de confianza. Pinzas también, para bloquear, ¿no es cierto? Colocas la pinza y colocas también tu respectivo candado, ¿no? Si cierras la pinza y colocas los candados, ya no se va a poder abrir, pues, ¿no? Ya no se va a poder desbloquear, ¿ya? Entonces también, ténganlo en cuenta. Miren, ¿no? Miren lo que no se debe hacer. Dice la diapositiva, interesante la diapositiva, ¿no? ¿No? Deficiencias en el bloqueo I etiquetado. Miren las imágenes. ¿Ya? Un minuto. Miren las imágenes y vamos a comentar. Un minuto. Bueno, miren. Realmente cuando hablamos de temas eléctricos, mm, no podemos cometer errores en el tema del bloqueo, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, no se puede realizar un bloqueo inadecuado. Porque de repente tú piensas que has bloqueado y de repente no está bloqueado. ¿Qué es lo que puede pasar? Pueden poner en funcionamiento el equipo, el sistema, el circuito eléctrico y demás. Y lo que primero pasa, lo que primero sucede, es un accidente, ¿no? Entonces miren ello también. O sea, hay que tener en cuenta lo peligroso que puede ser cuando bloqueamos de forma inadecuada, ¿ya? ¿No? Con lapiceros, miren, ¿no? Con con este candado de protección metálica que fácilmente puede ser retirado, pues, ¿no? Fácilmente puede ser retirado. El equipo puede ser energizado, de repente algún trabajador está interviniendo, ¿no? El equipo se energiza y el trabajador que está interviniendo, este equipo, sufre pues una descarga eléctrica, ¿correcto? Miren, entonces no es un tema menor, ¿ya? No es un tema menor. Pasos para la implementación. Vamos a mencionar también, recalco, las 5 reglas de oro en un pequeño video después de esta parte teórica, pero vamos a mencionar también lo que dice la diapositiva, ¿no? A ver, paso uno dice, ¿no? A ver. Paso uno, evaluar y analizar todos los sistemas y equipos que requieran en algún momento bloqueo y etiquetado, tanto eléctrico como mecánico, claro, puede ser también bloqueo mecánico, ¿no? Ya en el lugar físico, digo, ¿no? ¿No? Posición inicial, estructura que aplasta la mano al trabajador contra la guardia de protección, claro, porque cuando no está bloqueado, no está debidamente bloqueado, ¿no? ¿Ya? Miren, entonces pueden pasar, pueden ocurrir, pues, los accidentes, ¿no? No está de más mencionar estos puntos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Paso número 2,
Buscar la gama de productos de seguridad, elementos bloqueadores, ¿no? ¿Ya? Dispositivos de bloqueo, ¿ya? Para el bloqueo etiquetado eléctrico y mecánico, ya lo hemos visto, caja portacandado, ¿no? Dependiendo de lo que hay un bloqueador contra válvulas, ¿no? El giro de la válvula, pinzas para colocar también los candados, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ya eso depende de cada uno de ustedes también cuando deban emitir un elemento para poder, o escoger, ¿no? Elegir un elemento para poder bloquear, ¿ya? Entonces también miren ustedes la variedad de productos que podemos utilizar. Paso número 3: acondicionar todos los equipos y sistemas para aplicar el respectivo bloqueo, ¿no? Para aplicar el respectivo bloqueo. Acondicionar todos los equipos y sistemas, ¿no? Ponerlo pues en apagado, ¿no? Ponerlo en apagado y bloquearlo de esa forma, ¿no? O sea, y hay dispositivos muy pequeños y específicos para temas eléctricos, ¿no? Como pinzas, de repente un portacandado un poco más pequeño, adaptado también al tamaño del sistema o del equipo que quiero bloquear. Bueno, hay varios tipos de elementos de bloqueo. Paso 4: lista de personal autorizado para el bloqueo, el cual debe llevar el curso respectivo. Por eso estamos dictando, mis amigos, esta capacitación. Especificaciones de equipos y de seguridad para el bloqueo incluye el modelo de tarjeta personal de etiquetado. Ahí está, miren, justamente, ¿no? Ahí están los datos del trabajador, o sea, de nosotros, pero en algún momento se nos va a requerir, rápidamente se nos va a requerir, ¿ya? Entonces, paso número 4. Paso número 4. Los pasos para el bloqueo también dice, y los formatos para el registro de bloqueo. Claro, todo debe estar monitoreado, todo debe estar en papeles, ¿no? Tengo que tener evidencia documentaria de que realmente he bloqueado el respectivo equipo. No lo puedo hacer, pues, de otra manera. 7 pasos para realizar un correcto bloqueo: planificar el trabajo, claro que sí, ¿dónde voy a bloquear? Notificar a todos los involucrados, apagar el equipo, ¿no? Notificar a todos los involucrados, a todos los trabajadores, ¿no? Es más, todos los trabajadores van a ir a bloquear, ¿no? Apagar el equipo, aislar las fuentes de energía, ¿no? Apagar el equipo, poner en off, si quieren, ¿no? Aislar las fuentes de energía, colocación del candado y tarjeta. Cada empleado en el equipo de trabajo debe colocar su candado y tarjeta personal, claro, ¿ya? Control, liberación de energía almacenada o residual, verificación del aislamiento del equipo. 7 pasos me parecen fundamentales, ¿no? Para realizar un adecuado bloqueo de energía. En este caso estamos hablando de energía eléctrica. Me parece fundamental porque considero de que igual no se pueden cometer errores, ¿no? No se pueden cometer errores, ¿no? O sea, que eso creo que queda claro, ¿no? Cometer errores en temas eléctricos, como muchas veces lo he dicho también. En temas eléctricos, el primer error podría ser el último. El primer error podría ser el último. Actuación ante un accidentado, ante la ocurrencia, ¿no? De un accidente. Aquí, mis amigos, siempre lo que yo recomiendo, más allá de lo que estamos viendo el día de hoy, quiero complementarlos con 2 documentos muy importantes. El primero es el procedimiento escrito de trabajos seguro, ¿no? Procedimiento escrito de trabajos seguro, los PETS, ¿no? En este caso para trabajos eléctricos, ¿ya? En este caso para trabajos eléctricos. Y un segundo documento muy fundamental, muy importante, es el documento denominado, pues, Plan de Emergencias, ¿ya? Es el documento denominado Plan de Emergencias, ¿ya?
Entonces, en general, y esto es lo que menciona justamente esta diapositiva, cuando pasa algún tipo de emergencia, un accidente es una emergencia médica, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Un accidente es una emergencia médica, un accidente de una persona es una emergencia médica. Pueden haber otro tipo de emergencias también, incendios, explosiones, igual el procedimiento debería ser el mismo, ¿no? Entonces, para todos los tipos de accidentes hay una metodología que se llama justamente la metodología PAS. ¿Qué quiere decir PAS? Proteger, avisar y socorrer, ¿no? Que se repite muchas veces esta metodología, pero por la misma mnemotecnia es fácil de recordar. Y yo les pediría, pues, sí, que cada persona, cada trabajador, los gerentes de alta dirección, ¿no es cierto?, tomen en serio este tema de los accidentes que pueden ocurrir en el tema eléctrico. Para todo ello, nosotros debemos actuar y utilizar la metodología PAS, que quiere decir proteger, avisar y socorrer. Dice, actuación ante un accidentado, antes, ¿no? Proteger primero. Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de peligro. Estamos fuera de peligro. ¿Ya? Estamos fuera de peligro. O sea, ¿por qué? Porque yo también me puedo accidentar. Entonces ya no va a haber un solo accidentado, de repente van a ser varios, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta. Avisar a continuación siempre que sea posible. Daremos aviso a los servicios sanitarios, a los números de emergencia. Recalco, esos números de emergencia están justamente en el documento denominado Plan de Emergencias, ¿no? Están en el documento denominado Plan de Emergencias, ¿ya? Socorrer. Una vez que hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales siempre por el siguiente orden. Primero, la conciencia. Segundo, la respiración. Y tercero, el pulso. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, entonces. Tengan en cuenta, miren. Entonces, al aplicar adecuadamente la metodología proteger, avisar y socorrer, debemos acudir, ¿no es cierto?, ante un trabajador de repente que ha sufrido un accidente, una descarga, una caída a desnivel, como hemos mencionado ya en los peligros y riesgos. Algún tipo de accidente haberle ocurrido. Pudo haberle ocurrido algún tipo de accidentes. Ya aquí en estas diapositivas, estamos llegando a la parte final, aquí en estas diapositivas prácticamente nos dan algunos lineamientos de cómo actuar, ¿no? En caso de un accidente, dice, ante un accidentado, dice, cortar el paso de la corriente a través de la víctima a través de dos formas posibles. Cortar el paso de la corriente, aperturar se llama, ¿no? En el tema eléctrico se llama aperturar, ¿no? Desconectar la corriente, separando físicamente al accidentado mediante un palo o cinturón de piel, pedir ayuda, claro. Veo un trabajador que ha sufrido una descarga, que se ha desmayado, ¿no es cierto? Debo pedir ayuda, debo llamar a los números de emergencia que deben consignarse en el documento denominado Plan de Emergencias. ¿No? Plan de Emergencias. Atentos, dice, ¿no? Lo importante es no acercarse a la víctima a no ser de que se asegure el corte eléctrico. Lo más importante son los daños internos que se pueden producir, paro cardíaco respiratorio y shock, ¿no? Mire, párese en una superficie seca de caucho o de madera, una superficie aislante, ¿no es cierto? Para que no sufras también una descarga, de repente, descarga eléctrica residual, ¿no? Retire la fuente de energía con un objeto de madera, ¿no? Alejarse, básicamente, ¿ya? Una vez liberado el accidentado, debe practicarse reanimación cardiopulmonar. No nos vamos a meter mucho en ello porque la resucitación cardiopulmonar debe ser realizada por un personal médico, ¿no? Por un personal médico. Listo. Bueno, está bien, ¿no? En realidad hemos visto la parte más básica. Sobre todo aquí quiero regresar aquí, ¿no es cierto? Para mencionar a las cinco reglas de oro, ¿no?
¿Ya? A ver, a ver. 5 reglas de oro. Bueno, ya. Acá también, ¿no? Realmente, y vamos a ver un video más explicativo, no se preocupen. Vamos a ver un video. Pero básicamente las 5 reglas de oro mencionan justamente lo que he mencionado también en parte de esta diapositiva. En primer lugar es, ¿no? Aislar o desconectar, ¿no? Desconectar, apagar, ya. Apagar o desconectar, ¿no? ¿No? Estamos hablando en este caso específicamente de un tema, de un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Recuerden que cuando nosotros decimos aperturar en el tema eléctrico, significa que no hay paso de corriente, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces debemos apagar, debemos desenergizar el equipo. Es fundamental, debemos desenergizar el equipo. Segundo, una vez que el equipo está desenergizado, debemos bloquear, pero debemos bloquear físicamente, ¿no? Debemos bloquear físicamente para que ningún trabajador venga y reactive de forma accidental de repente, pues, ¿no? El circuito eléctrico y produce una catástrofe, un accidente grave, de repente no solo para un trabajador, sino para varios trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, apagar el equipo, desenergizar. Dos, bloquear físicamente con los candados de seguridad, ¿no es cierto? Tres, verificar energía cero, en este caso energía eléctrica, con, eh, en este caso el multitester y también el revelador de tensión. ¿Ya? Cuatro, instalar un sistema puesta a tierra, temporal de repente, pero igual instalar, ¿no? Instalar un sistema puesta a tierra, no se olvide el color característico de los cables, es que es verde y amarillo. Verde y amarillo. ¿Correcto? Miren ustedes. Entonces, me parece fundamental, me parece importante que tengamos nosotros esa posibilidad de ejecutar estos pasos. Y por último, ya lo vamos a ver en el video en un momento, no se preocupen. Lo vamos a ver en el video. En el video vamos a ver justamente los cinco alrededores. Por último, fundamental la señalización. ¿Qué cosa voy a señalizar? Las áreas de trabajo, pues, ¿no es cierto? Voy a señalizar áreas de trabajo donde yo de repente y mis compañeros estamos desarrollando esos trabajos con riesgo eléctrico. Señalización quiere decir colocación de barreras, colocación de repente de cintas de color amarillo, ¿no? De repente cintas de color rojo, ¿no? Dependiendo también, donde ningún trabajador dice debe pasar, debe transitar por determinado lugar hasta que no terminen los trabajos. Entonces, es muy importante también mencionar ello. 5 reglas de oro. Yo siempre pensé que las 5 reglas de oro eran un cliché, ¿no? Pero realmente las 5 reglas de oro es una normativa que está justamente en el recesar del año 2013. Entonces, en otras palabras, esas 5 reglas de oro deben ser cumplidas a rajatabla. A rajatabla. Sobre todo estamos hablando de temas eléctricos, ¿no? Estamos hablando de temas eléctricos, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, no puede ser pues de otra manera. Entonces, tenemos un documento, hemos llegado a la parte final, ¿no? De esta parte teórica, ¿sí? El problema. A ver, llegamos a la parte final. ¿Ya? Quiero poner la carátula. Listo. Ahí está, ¿no? Ahí está, listo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Para terminar esta parte. Vamos a ver un video donde explica, un video corto, pero bastante
explicativo, ¿no? Un video corto donde explica las 5 reglas de oro. Aquí la característica es fundamental. Yo considero de que si aplicamos las 5 reglas de oro a cabalidad, el accidente relacionado con trabajos eléctricos no debería suceder. Repito, ¿no? Si nosotros cumplimos a rajatabla con lo que menciona las 5 reglas de oro, el accidente relacionado a trabajos eléctricos, a energía eléctrica, no debería ocurrir, porque al tercer paso nada más ya estás verificando energía cero, ¿no? Ya, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Listo, mis amigos. Como un resumen, recalco, vamos a ver un pequeño, ¿no?, video respecto a las 5 reglas de oro. Vemos el video, creo que tiene unos minutos, 3 minutos creo, aproximadamente, más o menos. Y luego comentamos paso a paso, ¿correcto? A ver, un momento. A ver, ya, un momento, por favor. Las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Cuando Voy a proyectarlo, ¿ya? Un momento, voy a proyectarlo. necesites intervenir o trabajar en un circuito eléctrico, gabinete de energía, generador, planta eléctrica o subestación, recuerda que se debe trabajar sin tensión y aplicar las 5 reglas de oro. ¿Qué son? Las 5 reglas de oro son las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener presentes antes de y durante cualquier maniobra que se realice en un circuito eléctrico desenergizado. ¿Por qué practicarlas? Porque pueden salvar tu vida, la de tus compañeros y la de tus usuarios. Omitir alguna de ellas puede ser catastrófico. Aplicar las reglas de oro nos permite realizar trabajos eléctricos con seguridad. ¿Cuáles son esas reglas de oro? Repasémoslas. Regla número 1. Corte de las fuentes. Realiza un corte efectivo de todas las fuentes de alimentación de energía o desenergiza o suspende el fluido eléctrico antes de intervenir un circuito, un equipo, un tablero o un sistema eléctrico. Regla número 2. Bloqueo o condenación. Previene cualquier posible realimentación o energización por parte de terceros, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de cortes. Realiza la condenación y bloqueo del sistema, equipo o circuito a intervenir. Recuerda que se debe instalar un candado y tarjeta por persona. Regla número 3. Verifica. Después de desenergizar y bloquear la fuente de energía, verifica la ausencia de tensión. Es necesario verificar el buen funcionamiento del detector de ausencia de tensión antes de su uso. Realiza una prueba con tensión que te permita verificar el buen funcionamiento del equipo. Recuerda utilizar los elementos de protección EPP específicos para esta labor. EPP dieléctricos y protección ignífuga. Recuerda que el destornillador tester no es un elemento certificado y avalado para realizar la verificación de ausencia de tensión. Regla número 4. Cortocircuita y lleva a tierra. Poner a tierra y en un cortocircuito. Instala los sistemas puesta a tierra portátiles, realizando un encerramiento. Verifica el estado de las tierras portátiles, garantizando que soporten las corrientes mínimas de falla según la tensión del sistema. Utiliza sistemas puesta a tierra certificadas y garantiza la utilización de electrodos copper weld, cobre o cobrizadas. Señaliza o demarca con cintas, conos, mallas o equipos visibles la ubicación del electrodo. Regla número 5. Señaliza. Señaliza y delimita la zona de trabajo. Identifica los lugares en los que se encuentran tableros, circuitos, equipos y líneas eléctricas. En caso de trabajar cerca de las líneas energizadas, mantente a una distancia de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión de la línea o el circuito. Señaliza con cintas, conos, delineadores o barreras la zona o área donde vas a intervenir. Hasta que no se hayan completado las 5 reglas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión,
y se considerará energizada la parte de la instalación afectada. Para hacer la devolución de las 5 reglas de oro, se procederá con el retiro de los sistemas puesta a tierra, continuando con el retiro de bloqueo, etiquetado y la puesta en servicio del servicio. Por último, se realiza el retiro de la señalización. Aplica las recomendaciones. Así evitarás accidentes e incidentes y pérdidas por los efectos de la electricidad. Bien, vamos a Las repetir 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. y vamos a analizar, ¿ya? Porque está mencionando, como ya habíamos anticipado, las 5 reglas de oro. En el Perú, básicamente también, ¿no es cierto? Está normado en el tema de la resolución ministerial 111 del año 2013, el RECESATE del año 2013. Es decir, que es algo, una obligación legal para trabajos eléctricos aplicar estas 5 reglas de oro. Quiero comenzar por ahí, ¿correcto? Quiero comenzar por ahí. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta. Listo. Cuando necesites intervenir o trabajar en un circuito eléctrico, gabinete de energía, generador, planta eléctrica o subestación, recuerda que se debe trabajar sin tensión y aplicar las 5 reglas de oro. Bueno, y aquí menciona en esta parte del video, menciona, pues, ¿no es cierto? Las 5 reglas de oro, dice corte de las fuentes, bloqueo o condenación, dice, ¿no? Colocar un bloqueo, un candado, ¿no? Verifica la ausencia de tensión, vamos a ver con qué elemento, ¿no es cierto? Con qué equipo. Cortocircuita, lleva a tierra, instalación de sistema de puesta a tierra temporal y señaliza la zona de trabajo, señalización, básicamente, ¿no? De la zona de trabajo, de la zona de trabajo. Listo. A ver, ¿qué más dice? ¿Qué son? Las 5 reglas de oro son las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener presentes antes de y durante cualquier maniobra que se realice en un circuito eléctrico desenergizado. ¿Por qué practicarlas? Porque pueden salvar tu vida, la de tus compañeros y la de tus usuarios. Omitir alguna de ellas puede ser catastrófico. Aplicar las reglas de oro nos permite realizar trabajos eléctricos con seguridad. A ver, menciona que es necesario y prácticamente con la aplicación de estas 5 reglas de oro, como ya habíamos mencionado también, prácticamente el accidente no debería ocurrir, mis amigos. No debería ocurrir, ¿correcto? No debería ocurrir. Hasta el tercer paso nada más, ¿no? Hasta el tercer paso nada más, eh, hasta la verificación de energía cero, ya el accidente no debería ocurrir. ¿Ya? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son esas reglas de oro? Repasémoslas. Regla número 1. Corte de las fuentes. Realiza un corte efectivo de todas las fuentes de alimentación de energía o desenergiza o suspende el fluido eléctrico antes de intervenir un circuito, un equipo, un tablero o un sistema eléctrico. Regla número 2. Bloqueo o condenación. Previene cualquier posible realimentación o energización por parte de... Bueno, primero apagar el equipo, desenergizar, ¿no? Y en segundo paso dice bloqueo o condenación, dice, ¿no? Bloqueo o condenación. A ver, ¿qué más dice? Terceros. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de cortes. Realiza la condenación. Condenación, ahí está colocando, miren, en el lado derecho, está colocando su candado y su tarjeta de color rojo en ambos lados también, ¿no? En ambos lados, en el lado derecho, en el lado izquierdo, su respectivo candado y su respectiva tarjeta. Y bloqueo del sistema, equipo o circuito a intervenir. Recuerda que se debe instalar un candado y tarjeta por persona. Regla número 3. Un candado y tarjeta por persona. Regla número 3, verifica la ausencia de tensión. Atentos. Verifica. Después de desenergizar y bloquear la fuente de energía, verifica la ausencia de tensión. Es necesario verificar el buen funcionamiento del detector de ausencia de tensión antes de su uso. Realiza una prueba con tensión que te permita verificar el buen funcionamiento del equipo. Recuerda utilizar los elementos de protección EPP específicos para esta labor. A ver, aquí la recomendación sería, ¿no? En el hecho de que, miren, la verificación de energía cero podría ser de repente el paso más álgido, más complicado, porque es donde el trabajador, si hubiera paso de corriente, va a tener contacto con esta corriente, ¿no? Por lo menos una energía residual.
Menciona también en el video que se debe utilizar pues todos los elementos de protección personal para realizar este trabajo, este paso específico que es la verificación de energía cero. ¿Ya? Miren, entonces esto también es pues importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Paso número 4. Dice, ¿no? Es necesario verificar el buen funcionamiento del detector de ausencia de atención antes de su uso. Eso también es fundamental. ¿Ya? Porque de repente me arroja que no pasa corriente, pero de repente su lectura no es la correcta, pues, ¿no? ¿Ya? Para ello, ese equipo también debe estar debidamente inspeccionado y verificar que está, pues, en buenas condiciones de uso. Recalco, sobre todo en este aspecto donde consideramos que de repente es la tercera parte más álgida, ¿no? Más peligrosa, ¿ya? El uso de este equipo también en buenas condiciones es fundamental, fundamental. EPP dieléctricos y protección ignífuga. Recuerda que el destornillador tester no es un elemento certificado y avalado para realizar la verificación de ausencia de tensión. Regla número 4. Hay equipos estandarizados, actualizados también, ¿no? Siempre yo recomiendo que estos equipos para verificar tensión sean equipos de calidad y que sean adecuadamente verificados también para que los resultados que arrojen sean los resultados adecuados, sean los resultados pues fidedignos, ¿correcto? Resultado que sea fidedigno. Regla número 4. Cortocircuita y lleva a tierra. Poner a tierra y en un cortocircuito. Instala los sistemas puesta a tierra portátiles, realizando un encerramiento. Verifica el estado de las tierras portátiles, garantizando que soporten las corrientes mínimas de falla según la tensión del sistema. Utiliza sistemas puesta a tierra certificadas y garantiza la utilización de electrodos copper weld, cobre o cobrizadas. Señaliza o demarca con cintas, conos, mallas o equipos visibles la ubicación del electrodo. Muy importante lo que menciona en el video, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Dice, señaliza dónde están los electrodos, ¿no? ¿Dónde está el sistema puesta a tierra? ¿No? ¿Ya? Y utilizan los electrodos adecuados, los normalmente conocidos como los Copperwell, ¿no? ¿Ya? Para que el sistema puesta a tierra funcione también de forma adecuada, ¿ya? Listo. Paso número 5, señalizar la zona de trabajo. Con eso terminamos. Vamos. Regla número 5. Señaliza. Señaliza y delimita la zona de trabajo. Identifica los lugares en los que se encuentran tableros, circuitos, equipos y líneas eléctricas. En caso de trabajar cerca de las líneas energizadas, mantente a una distancia de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión de la línea o el circuito. Señaliza con cintas, conos, delineadores o barreras la zona o área donde vas a intervenir. Hasta que no se hayan completado las 5 reglas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará energizada la parte de la instalación afectada. Para hacer la devolución de las 5 reglas de oro, Y aquí menciona, ¿no? Bueno, en el aspecto de la señalización, muy importante tener en consideración conos, mallas, dispositivos, ¿no? De barreras duras para evitar que los trabajadores que no tienen nada que ver con el trabajo que estamos realizando ingresen y de repente puedan accidentarse, ¿no? Entonces, la señalización es fundamental, ¿no? Y obviamente cuando se termine el trabajo, se retira la señalización, se retiran los candados, se retiran las tarjetas y todo lo demás. Entonces, hay que hacerlo de forma adecuada. En estos detalles, ¿no? Cuando hablamos de señalización, cuando hablamos de instalación de sistema de puesta a tierra, en estos detalles radica justamente, mis amigos, si me permiten decirlo, el hecho de que suceda o no un accidente de trabajo relacionado con riesgo eléctrico. O sea, no podemos pensar nosotros que ya algún tipo de control básico de repente va a ser suficiente. Muchos piensan que con los EPPs nada más ya el trabajador no debería accidentarse, pero ustedes se dan cuenta que los EPPs, como bien lo dice la jerarquía de controles, es la última jerarquía, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, esto no es un tema
menor. Ahí están las cinco reglas de oro, repetimos rápidamente. Regla número uno, recalco, está en la normativa también nacional para que ustedes también lo puedan repasar, está en el recesate del año 2013. Repasamos esto rápidamente, terminamos el video y cerramos la capacitación. Regla número uno dice corte las fuentes, cortar, apagar, desenergizar. Regla número dos, bloqueo y condenación, bloqueo etiquetado, aislamiento, bloqueo etiquetado. Regla número 3, verificar la ausencia de tensión con equipos adecuados, con equipos que nos arrojen pues datos fidedignos, ¿correcto? Regla número 4, cortocircuita y lleva a la tierra, instalar un sistema de puesta a tierra en cortocircuito también fundamental, ¿no es cierto? Y paso número 5, señalizar, dice la zona de trabajo. Lo que yo les mencionaba era lo siguiente, ¿no? Hasta el tercer paso nada más, hasta la verificación de la ausencia de tensión, en este caso energía eléctrica, ya no debería pasar pues el accidente, ¿no? Ya no debería ocurrir el accidente, ¿ya? Ya no debería ocurrir el accidente, porque ya yo debo verificar que no hay paso de corriente eléctrica, ¿no? Ya está apagado, desenergizado, bloqueado, y he verificado que no hay energía eléctrica residual, o sea, no hay paso de corriente eléctrica, ¿no? ¿Ya? Obviamente, refuerzan estas cinco reglas de oro con los dos últimos, que es la instalación del sistema de puesta a tierra temporal y la señalización del área de trabajo. Obviamente, estos cinco pasos, recalco, son fundamentales, con los cuales, como dije al inicio, ya no debería ocurrir el accidente. ¿Ya? Ya no debería ocurrir el accidente. Tengan ello en cuenta. Tengan ello en cuenta. Se procederá con el retiro de los sistemas puesta a tierra, continuando con el retiro de bloqueo, etiquetado y la puesta en servicio del servicio. Por último, se realiza el retiro de la señalización. Igual, ¿no? Se terminan los trabajos y básicamente, ¿no? Se retiran todos los bloqueos, se vuelve a poner en servicio el sistema eléctrico, se retira también, dice la señalización. Prácticamente el circuito ha sido, eso se llama la puesta en servicio, ¿no? En el tema eléctrico, puesta en servicio, el servicio ha sido repuesto. Ya, ok. El servicio ha sido repuesto. Aplica las recomendaciones. Así evitarás accidentes e incidentes y pérdidas por los efectos de la electricidad. Listo, listo, mis amigos. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a ir terminando la capacitación del día de hoy. Permítame, por favor, voy a compartir por último la diapositiva, ¿correcto? Para ir cerrando ya. Aquí está. Listo. Para ir cerrando, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta las cinco reglas de oro, tengan en cuenta los aspectos teóricos que hemos venido a bien mencionar en la presente capacitación, porque justamente para conocer y para evitar accidentes en trabajos eléctricos, es muy importante conocer estos conceptos y aplicarlos, ¿no es cierto? Aplicarlos teniendo en cuenta que de repente hay procedimientos, documentos rellenados donde vamos a utilizar muchos de estos términos, ¿no? El procedimiento escrito de trabajo seguro, el ATS, el PETAR, van a contar seguramente con estos términos que hemos visto al inicio de la capacitación. Me refiero a estos términos, si me permiten. A ver, conceptos básicos, ahí está, ¿ves? Justamente esto. O sea, ¿por qué les decía tengan en cuenta? Porque todos los documentos que se elaboren en función al trabajo con riesgo eléctrico que se va a ejecutar, que se va a realizar, seguramente en los documentos se van a mencionar estos conceptos básicos para poder entenderlos, para poder también de repente transmitirlos también a los otros trabajadores, para dictar de repente alguna charla de seguridad, etcétera. Deben conocer estrictamente los conceptos que conllevan los trabajos eléctricos. Por último, aquí está, ¿no? Todos los conceptos que hemos visto, todo el ejemplo, ¿no? Todo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, y por último, hay que basarnos en evitar cuatro tipos de accidentes, ¿no? ¿Ya? Cuatro tipos de accidentes. Nosotros como trabajadores debemos saber qué accidente podría ocurrir.
y debemos anticiparnos a ello, ¿correcto? Debemos anticiparnos a ellos. ¿Ya? ¿Qué accidentes pueden ocurrir? Choque eléctrico, descarga eléctrica, quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. Hemos investigado ese tipo de accidentes también. Bueno, ya no hay mucho tiempo para comentar, pero tengan en cuenta que este tipo de accidentes puede ocurrir. Caídas o golpes como consecuencia del choque o arco eléctrico, claro, muchos accidentes ocurren, de repente, ¿no? La caída a desnivel se convierte de repente en un factor importante, ya que la caída como tal ocasiona daños importantes al trabajador cuando se cae pues, de una altura considerable, ¿no? Por lo menos 3 metros de altura, 3 metros y medio, etcétera. ¿Ya? Tengan en cuenta. Incendios, explosiones originados por la electricidad, ¿no? Claro. Ya hemos mencionado eso, puede elevarse la temperatura y puede ocurrir una ignición. La ignición es la presencia de fuego y ese fuego puede extenderse, puede hacerse, puede ya convertirse pues en un incendio. Puede ocurrir un incendio y luego una explosión o viceversa, si es algo masivo, puede ocurrir primero la explosión y después el incendio. Miren ustedes todas las posibilidades que existen, ¿no es cierto? Todas las posibilidades que existen para la ocurrencia de un accidente cuando nosotros realizamos trabajos eléctricos. Entonces, es fundamental enfocarse en estos cuatro tipos de accidentes, revisen su plan de emergencias, revisen su matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y per se, y sobre todo, muy importante también, mis amigos, tengan sus respectivos procedimientos escritos de trabajo seguro. Con eso terminamos. Ya en el video hemos visto un resumen de las 5 reglas de oro que también están en la normativa, un resumen bastante interesante, breve, conciso, ¿no? Pero que nos detalla la importancia de aplicar las 5 reglas de oro. Hay que aplicar las 5 reglas de oro, hay que cumplir con la normativa, hay que evitar todo tipo de accidente relacionado con temas eléctricos. Soy el ingeniero Ángel Zárate Ramos, somos la empresa DMS Capacitaciones. Ha sido un gusto, mis amigos, permítanme encender la cámara. Ha sido un gusto. A ver, un momento. Un momento, por favor, para ya ir cerrando. ¿Ya? Bueno, no me permite encender la cámara, no hay problema, no hay problema, no se preocupen. Ha sido un gusto participar en esta capacitación. Pongan en práctica básicamente todo lo que se les ha mencionado y además que tengan en consideración también que la seguridad trabaja para que los accidentes no ocurran. Realmente trabajamos para que el accidente pues no ocurra. Listo, mis amigos, hemos llegado a la parte final y ya nos reencontraremos seguramente pues en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.